todos. Buenos días. Son ya las 12 de la mañana, ya no podemos estar dormidos. Buenos días. Amén. Pues estamos hoy en Domingo de Ramos. Como hemos estado y nos han recordado bien nuestros niños, Dios, nuestro Salvador, cruzó hace como 2000 años, poquito menos, esa puerta en Jerusalén y fue esa entrada triunfal. Y se dice en Sevilla que cuando se acerca la Semana Santa se puede saber por el olor a azahar o por el olor a incienso. Pero yo creo que no hay nada mejor como poder en este tiempo oler una fragancia, que es cuando el Señor puede ver su pueblo adorándole y glorificando su nombre. Amén. Es la fragancia mejor que en este momento, en este tiempo, podemos estar dándole. Y bueno, hoy vamos a estar leyendo, vamos a estar viendo, vamos a estar compartiendo sobre esa entrada triunfal de Jesús que hizo en Jerusalén. Y este es un pasaje que puedes verlo en los 4 evangelios. Y eso narra la importancia que tienen. No todos los hechos que se narran en los evangelios, hay algunos que salen en algunos y en otros, pero este hecho en particular, la entrada de Jesús, esa entrada triunfal, se narra en los 4 evangelios. Y eso da esa importancia y esa relevancia que tiene esa entrada triunfal. Y quiero que hoy vengáis conmigo a Mateo 21, vamos a estar leyéndolo en el Evangelio según Mateo. En Mateo 21, capítulo 21, versículo del 1 al 11. Dice así en Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Hasta aquí, esa es la narración de esa gran entrada triunfal de Jesús, Dios hecho hombre en la tierra, el Rey de Reyes, entra en Jerusalén y es aclamado por toda una multitud diciendo: Hosana, Hosana al Rey, al Hijo de David. Y me gustaría que antes de entrar en el pasaje pudiéramos ver un poco el contexto y pudiéramos entender por qué Jesús elige ese momento para entrar en Jerusalén. No sé si lo sabéis, pero en ese momento es los días previos a la Pascua judía, y me gustaría que hoy viéramos y entendiéramos un poco mejor qué es la Pascua judía para poder entender mejor por qué Jesús eligió ese momento para entrar por esa puerta, para entrar en Jerusalén. Y la Pascua judía, Pesaj en hebreo, ese es el nombre que se le da. Pesaj es una conmemoración que hace el pueblo judío año tras año para rememorar y recordar, es una fiesta, recordar la salvación que Dios hizo al pueblo de Israel desde la esclavitud a la libertad. Estaban 400 años
esclavos en Egipto. Nos acordamos ahí de esa historia en Éxodo. Hemos visto muchas veces también la película de animación del Príncipe de Egipto. O sea, esa historia nos la sabemos bien. Pues la Pascua recuerda anualmente esa salvación como fiesta, como conmemoración de la salvación del pueblo de Egipto, de la esclavitud hacia la libertad. Y tiene sentido porque Jesús viene en ese momento, porque realmente la gente pensaba que de igual manera en Egipto habían estado esclavos durante 400 años y viene Dios y los liberta. De igual manera veían a Jesús como ese Mesías, como ese Salvador que lo iba a liberar políticamente. En este caso estaban dominados por el Imperio Romano, los iba a libertar políticamente. Y a decir verdad, de igual manera, Jesús en ese tiempo vino para salvar, pero no vino solo para salvar al pueblo de Israel, sino que vino para salvar a toda la humanidad. Amén, hermano. A toda la humanidad. Del sacrificio de muchos corderos, cuya sangre pintó los dinteles en Egipto, al sacrificio de solo un cordero, cuya sangre quita los pecados de toda la humanidad. De la redención de una nación a la redención de toda la humanidad. Amén. Y ese es un poco el contexto. Es necesario entender esa Pascua. Dice en Éxodo no lo vamos a leer, pero en Éxodo 12, capítulo 12, versículo 14, dice que el Señor instaura como estatuto perpetuo la conmemoración de esa fiesta de generación en generación. Por eso anualmente el pueblo judío conmemora en estos días esa Pascua, de cómo el Señor los liberta de la esclavitud hacia la libertad. Es un tiempo hermoso, hermano. Es un tiempo hermoso como Jesús, como hemos dicho, Dios hecho hombre, viene en ese preciso momento para libertar a toda la humanidad. Amén. Y me gustaría que viéramos en estos pasajes, algunas reflexiones que podemos aplicar y vamos a poder aplicar a nuestra vida de forma diaria. Y dice en el versículo 1 que Jesús envió a 2 discípulos y dice que le dijo en el versículo 2 que fueran a una aldea y que hallarían una asna y un pollino, que la desataran y que se los trajeran. Y dice en el versículo 5 que dice, vamos a leerlo: he aquí, tu rey viene a ti, manso, en otras traducciones dice humilde, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y me gustaría que nos detuviéramos aquí, porque realmente, como hemos visto, una cosa es como Jesús vino y otra cosa es como la gente esperaba a Jesús que viniera. Y realmente la gente, la multitud, esperaba a un libertador, quizá como el tiempo de los reyes, como un Saúl, un David, quizá como un Salomón, quizá como el tiempo de los jueces, una figura guerrera, un Gedeón, un Jefté, un Sansón, quizás con un gran ejército, o quizá incluso como los milagros que el pueblo de Israel pudo ver en el tiempo de cómo los sacó de Egipto, quizá lleno de milagros. Pero Jesús vino de forma humilde sobre un asno para libertar a toda la humanidad. Y yo quiero detenerme aquí porque muchas veces en nuestro día a día, en nuestras dificultades del día a día, en nuestros problemas del día a día, esperamos que Jesús venga a nuestras vidas, a nuestros problemas, de una determinada manera, de una determinada forma. Nos hacemos una expectativa de cómo queremos que el Señor venga a nuestras vidas. Y queremos, Dios mío, te pedimos, Padre, te pido por este tiempo,
este problema y nos hacemos una expectativa de cómo queremos que Él haga. Y lejos de la realidad, hermano, el Señor no viene como tú quieres, no siempre viene como tú quieres, no siempre viene como tú esperas, sino el Señor viene como realmente tú necesitas, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo esperaban ese pueblo? Quizás esperaban de una determinada manera, pero ¿cómo vino el Señor? Y ahí es una de las cosas que el Señor me tocaba hoy. Vino de forma humilde. Dios hecho hombre, hermano. Dios hecho hombre. No vino para ser servido, sino vino para servir. Vino de forma humilde, hermano. De forma humilde. Y si Jesús, que es nuestro paradigma a seguir, es la figura la que todos queremos poco a poco ir pareciéndonos, es nuestra meta seguirlo a Él. Si Él fue humilde y vino humilde a este mundo, tú y yo necesitamos aprender de eso. Tú y yo hoy necesitamos aprender de eso. Quizás algo que ya muchas veces tenemos interiorizado, quizás muchas veces algo que se ha predicado, pero el Señor hoy quiere recordarnos que Él hace menos de 2000 años, ahí en Jerusalén entró, pero no entró como quizás un rey magnánimo, sino Él entró de forma humilde, Y hay un versículo que Él mismo dice, aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo podemos hacer de forma práctica esa humildad en nuestras vidas? Pues yo quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 3, y nos va a dar pistas sobre cómo poder seguir esa humildad que pudimos ver en la entrada triunfal. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y eso a mí me da pautas a seguir, y es que la humildad es contraria totalmente a la vanagloria. La humildad es contraria completamente a la vanagloria. Y yo he buscado en el diccionario, quería ver, porque muchas veces nos suena esa palabra vanagloria, pero ¿qué es vanagloria? Dice en el diccionario que vanagloria es el orgullo o presunción de la valía. Lo que muchas veces nosotros creemos que valemos, ese orgullo de la valía, o podríamos traducirlo como alimentar nuestro propio orgullo. Y yo hago y me hago también hoy una pregunta: ¿qué cosas estamos haciendo que hoy alimentan nuestro propio orgullo? ¿Qué cosas estamos haciendo que hoy alimentan nuestro propio orgullo? Porque, hermano, la humildad es rechazar hacer esas cosas que alimentan nuestro propio orgullo, nuestro propio ego. En nuestra figura es Cristo, que vino de forma humilde. Necesitamos rechazar esas cosas que a veces alimentan nuestro propio orgullo. A veces podemos mirar en la palabra y a veces nos puede costar incluso hacer cosas que la palabra dice que tenemos que hacer. ¿Y por qué nos pasa? Necesitamos preguntarnos qué cosas hay en nuestra vida, en todos nosotros, que alimentan nuestro propio orgullo. Y mirar a Cristo. Él vino no para ser servido, vino para servir. Y a mí me toca mucho eso, hermano. Él vino para servir. Aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón. Y siguiendo ese versículo de Filipenses 2:3, dice también en la segunda parte, estimando a cada uno a los demás como superiores al mismo. También la humildad tiene referencia en cómo nos tratamos y cómo nos relacionamos los unos con los otros. Es decir, eso habla de relación, habla de cómo nos relacionamos con los demás. Muchas veces quiero en las discusiones ganar siempre. Somos a veces un poco cabezotas, no somos cabezotas. Necesitamos ser personas enseñables. Hoy veía aquí a los niños y necesitamos ser enseñables por los niños.
Necesitamos ser enseñables por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes, por nuestros pastores, por nuestros esposos, nuestras esposas, por nuestros ancianos. Yo tengo un sobrinito de 5 años y aprendo de él. Siempre está correteando y me gusta aprender de él. Necesitamos ser enseñables. Jesús nos dio un ejemplo a seguir. Y el ejemplo es que Él vino sentado sobre un asno, un animal de carga. Bueno, yo no sé si sabéis, mi abuelo fue arriero. No sé si sabéis lo que es arriero. Antiguamente, cuando no había tantos coches, no había menos incluso furgonetas, pero existían burros, existían asnos que iban de pueblo en pueblo, de ciudades en aldeas, para con los asnos en las alforjas cargar todo, y iban de pueblo en pueblo para ir transportando con esos animales de carga todas las cosas que se necesitaban. Y eran animales de carga, hermano, y no eran animales donde te puedes sentar para que te lleve una larga travesía, pero Jesús lo hizo. Jesús lo hizo y no vamos a ser más semejantes a Cristo cuando yo quiero ser más que tú, sino vamos a ser más semejantes a Cristo cuando sirvamos a los demás, cuando rechacemos eso, alimentar nuestro propio orgullo y veamos la figura de Cristo, que Él vino para servir, hermano. Eso es lo primero que yo veía, y eso tenemos como que grabárnoslo a fuego en nuestros corazones. Jesús, nuestro Rey, Rey de Reyes, Hosana, que hemos cantado hoy, vino de forma humilde. Y si vemos en los siguientes versículos, dice que en el versículo 6, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y Él se sentó encima. Y esto fue para hacer cumplir una promesa que está en Zacarías 9:9, que quiero que vengamos y lo leamos. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Es muy parecido al versículo 5 realmente. Dice en Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna». Jesús vino sobre un asno para hacer cumplir la profecía. Y a mí eso me habla de que Dios es un Dios de fidelidad que cumple sus promesas. Y no solamente es un Dios fiel que cumple sus promesas, sino que es un Dios de memoria. Y a veces nosotros somos un poquito olvidadizos. Yo por lo menos a veces soy un poco despistado. Eso lo saco un poco de mi padre, que a veces dejo la llave en cualquier lado y me olvido totalmente, y gracias que tengo a una maravillosa esposa que me está recordando siempre dónde tengo las cosas. Gracias, Ruth. Pero somos muy olvidadizos, hermano. La humanidad somos olvidadizos, tenemos una mente limitada. Tenemos una mente finita. Incluso, aunque seamos buenos en memoria, si quizás recordamos 5 años atrás lo que hemos hecho, podemos recordar quizás fragmentos de nuestra vida, pero no podemos recordar cronológicamente todo lo que ha pasado en nuestras vidas. Pero Dios es un Dios de memoria. Es un Dios que nos recuerda cuán fiel es Él. A mí me asombra, ¿no? Porque quizá en ese momento la gente, la multitud, los mismos discípulos no entendían por qué estaba pasando y por qué escogió un animal de carga, un asno, un burrito. Pero el Señor lo hizo para cumplir su promesa. Y yo muchas veces pienso que el enemigo, de forma constante, quiere tirarnos y hacernos olvidar quién es Dios en nuestras vidas. No solamente quién es Dios en nuestras vidas, sino qué es lo que Él ha hecho en tu vida, qué es lo que Él está haciendo y lo que Él hará. ¿Sabes por qué, hermano? Porque cuando nosotros olvidamos quién es Dios en nuestras vidas, quizá muchas veces pues
entramos en una sequedad espiritual, a veces resbalamos, pero el Señor quiere recordarnos hoy que Él es el Dios de la promesa, que Él es fiel, que Él está en control, hermano. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos dudado del Señor? Lo digo claramente, ¿cuántas veces en dificultades, en pruebas, hemos dudado? Y el Señor quiere recordarnos que Él siempre está a nuestro lado, que Él está al control, hermano. Que cualquier prueba, cualquier dificultad, que recordemos de forma diaria, no anualmente como se hace en Semana Santa, como ahora en las procesiones la sacan y lo recuerdan anualmente, sino que diariamente aquí en nuestros corazones recordemos que Él es fiel, que Él está al control. Amén, hermano. No solo recordarlo en Semana Santa, sino que lo recordemos siempre en nuestras vidas. Dice en el versículo 8 que la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles. En otros evangelios dice que eran ramas de palmeras, y las tendían en el camino. Yo no sé si has podido ver muchas veces en diferentes actos, sobre todo en actos políticos o en actos de la realeza, incluso en las bodas, que tiendan una gran alfombra roja. Y eso es porque quieren darle la importancia a la persona que va a cruzar en ese pasillo de esa alfombra roja. Lo hemos visto todos, ¿no? Creo. De igual manera, la multitud, sus mantos los ponían a los pies de Jesús. Cortaban ramas de palmera y las ponían para darle honor. El pueblo estaba gritando, se salía diciendo Hosana, que hoy nos han recordado nuestros niños qué significa nuestro Salvador, sálvanos, Hijo de David. Las tendían sus túnicas para darle honor al Rey de Reyes. Y eso es algo que también me conmueve, que algo que es importante, que realmente la gente reconocía que venía un Mesías, reconocía que Él era el Rey y que venía a salvarlos. La expectativa para ellos era esa, que Jesús iba a salvarlos, era ese Mesías que iba a salvarlos del yugo del Imperio Romano. Y dice en el versículo 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana, como hoy nos han dicho nuestros niños, sálvanos, nuestro Salvador. Hay muchos teólogos que también dicen que era un grito de exaltación hacia Jesús. Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas. Era un grito de júbilo, hermano. El Rey de Reyes, Dios hecho hombre, estaba entrando por Jerusalén para libertarlos. Estarían emocionadísimos. O sea, recordando, encima era la Pascua, recordando que Dios lo había sacado de Egipto. Estaban emocionadísimos. Pero su expectativa fue una de cómo Jesús iba a libertarlos. Y 5 días después, estamos hablando del domingo, 5 días después, el viernes, esa misma multitud estaba diciendo, crucificadle, crucificadle. Y hoy, hermanos, el Señor me tocaba y me hablaba de firmeza en nuestras convicciones. Oposición vivimos, hermanos. Solamente hay que mirar fuera. Oposición vivimos en el trabajo, vecinos, con nuestra oposición fuera vivimos. Vivimos en un mundo social que cada vez más cada uno da su propia opinión. No voy a nombrar aquí las redes sociales porque cada vez son más y salen más, pero en las redes sociales cada vez todo el mundo tiene su propia opinión. Todo el mundo hace imponer su propia opinión como la verdadera. Y ¿sabes qué, hermano? Necesitamos entender
que allá afuera hay presión social y muchas veces nos sentimos muchas veces marginados o excluidos socialmente por nuestros propios ideales, por nuestras propias convicciones, por lo que creemos. Pero el Señor nos está diciendo hoy, no dejaros llevar por la multitud. No miréis a la multitud. Miradme a mí. Miradme a mí. El mismo Pedro, hermano, Pedro, que caminó por las aguas, que reconoció, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías que ha de venir. Pedro, por la presión social, 5 días después, el viernes, le negó 3 veces. Y hermanos, hoy el Señor nos dice que tú y yo no vivimos por sensaciones, que tú y yo no vivimos por emociones, que vivimos por fe, por la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vivimos por fe, hermanos. Recuérdatelo. Dejemos de mirar hacia dónde va la multitud, dejemos y empecemos a reforzar nuestra fe. No es el momento de mirar afuera, es momento de llenar nuestras lámparas, de consagrarnos a Dios. Hecho fue el domingo cuando Jesús, Rey de Reyes, hace la entrada triunfal a Jerusalén, montado sobre un asno. Varios días después, el martes aproximadamente, está compartiendo sobre, está haciendo milagros en la ciudad además, y en el capítulo 24 y 25 podemos ver cómo está hablando sobre las señales del fin del mundo, qué acontecerá. Y hay una cosa que dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y yo me hago hoy esa pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No vivimos por emociones, no vivimos por sensaciones, vivimos por fe, hermano. Necesitamos reforzar nuestras convicciones en los tiempos que vivimos. Necesitamos edificarnos unos a otros, animarnos unos a otros, pero sobre todo, seguir al Señor, amar la Escritura, consagrarnos a Él, tener firmeza en nuestras convicciones. Es mejor ser, lo he compartido alguna vez que otra, es mejor ser una llama, pequeñita aunque sea, pero una llama constante, que fuegos artificiales que brillan por años, quizá por un año o por X tiempo, pero después se desvanecen. El Señor prefiere una llama constante, que seamos constantes en el Señor. Dice en Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y justamente el viernes en la vigilia, que fue un tiempo hermoso, el pastor nos recordaba que el enemigo está como león rugiente esperando a quien devorar. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, la vida está llena de pruebas, de dificultades, de oposición, de dificultad, como hemos comentado. Y el enemigo quiere vernos caer, quiere que tiremos la toalla, pero el Señor hoy nos está hablando de permanecer. Hemos cantado, no me acuerdo la letra, pero hemos cantado de permanecer hoy. Necesitamos, hermanos, permanecer en Cristo. Justamente en estos meses hasta también se nos ha hablado de permanecer. El Señor nos está recordando en estos tiempos, permanece fiel en mi palabra. Y dice que cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús vino sobre un pollino, sobre un burrito, humilde. Y vino para libertar a toda la humanidad. Necesitamos recordar, hermanos, que Él vino para libertar a toda la humanidad. Él es el Rey de Reyes, al que cantamos hoy, y el Señor nos quiere recordar que seamos humildes
de corazón como Él fue humilde. Quiere recordarnos que Él es fiel en todo momento que tú estés pasando, en toda dificultad, que Él es fiel, que Él está al control, que Él está a tu lado. Como hemos visto que Jesús fue fiel, cumplió esa promesa. Y el Señor nos quiere recordar de nuevo que tengamos firmeza en nuestra fe, firmeza en nuestras convicciones, que no nos dejemos llevar como esa turba, esa multitud que a los 5 días, a los pocos días, ya estaba gritando crucificadle. El Señor nos dice hoy, ten firmeza en mi palabra. Amén. Pues me gustaría que estuviéramos un tiempo reflexionando y un tiempo orando por esta palabra.